Bueno amigos, buenas madrugadas como de costumbre. Estamos aquí en la ciudad de Madrid. Es la 1:24 AM, es decir, la 1:24 de la madrugada del día martes 11 de mayo de 2021. En Madrid, es decir, hora central europea. Bueno, he decidido recomenzar con los videos sobre filosofía. Los que me conocen de antes, ustedes saben que yo colgué un primer video de filosofía cuando vivía en La Guardilla. Y en La Guardilla yo viví desde julio de 2021, en La Guardilla, que quedaba en la calle Montserrat, muy cerca del metro San Bernardo, y cruzando la calle, ya estaba en el barrio Malasaña, cruzando la calle San Bernardo, aunque yo vivía en una perpendicular a la calle San Bernardo. Vivía en la calle Montserrat, en el tope de un edificio, en una guardilla. De esas guardillas que sueñan los jóvenes, con las que soñaban por lo menos los jóvenes de mi época vivir temporadas en Europa. Me refiero a los jóvenes latinoamericanos de mi época. Yo llegué a La Guardilla ya con 50 años, pero viví en una guardilla un año, de julio de 2012 a julio de 2013. Bueno, estando yo en La Guardilla, grabé un primer video de filosofía sobre Nietzsche y que versaba solamente sobre el superhombre de Nietzsche. Y fue un video que se vio, no sé, como en 200 países, que recibió un montón de visitas, comentarios, etcétera, ¿no? Ese video, pues, ustedes saben que me cerraron el canal de YouTube y se quedaron con todos los videos. Ese fue el primer video de filosofía, acerca del Übermensch de Nietzsche, traducido, o sea, Nietzsche fue traducido por primera vez en España, o sea, Nietzsche fue traducido al español por primera vez en España, lo tradujeron españoles la primera vez y lamentablemente tradujeron Übermensch como superhombre, ¿no? Superhombre en inglés es Superman. Bueno, esta traducción se ha impuesto y todavía en todos los países de habla castellana o española se habla del superhombre de Nietzsche, pero esto es una traducción muy mala. Yo que estudié en un colegio alemán durante 13 años, Übermensch no es superhombre ni a palos. Über es una preposición que significa, o un adverbio, que significa sobre, por encima de. Y Mensch significa gente, ¿no? Por encima de la gente. Pero no voy a desarrollar el tema de lo que para mí, o sea, yo no voy a traducir hoy Übermensch, pero no acepto esa traducción del superhombre, pero la tengo que utilizar, porque es la que en todos los países de habla española se usa, ¿no? Pero cuando grabe un video, el primer video que grabe sobre Nietzsche, que es alemán, no inglés, porque en Venezuela dicen Nietzsche. Eso no es inglés, señores. Nietzsche es una palabra alemana. Así que es Nietzsche, nada de Nietzsche. ¿Qué es eso de Nietzsche? Muy venezolano. Nietzsche. Yo he leído a Nietzsche, no sé de lo que me estás hablando. Yo solamente conozco a Nietzsche. Bueno, Nietzsche quedará para otro video. Ese video sobre Nietzsche está en un disco duro portátil, ¿no? Un disco duro externo. Aunque la verdad que estoy pensando, bueno, sí, está en ese disco duro. En ese también grabé, pero mucho después, y aquí en este apartamento, en el año, no sé,
creo que pudo haber sido el año 2017, 2016, por allí. En 2017, posiblemente fue en 2017. Estoy casi seguro. En 2017 hice una serie de videos sobre los filósofos presocráticos. Los de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y después todos los demás, Demócrito, Parménides, Heráclito, etcétera, etcétera. Estos videos sobre los filósofos presocráticos sí me tomaron mucho trabajo, porque a diferencia del video sobre Nietzsche, que fue un video más bien pasional, con lo que yo tenía en la cabeza, estos videos sobre los filósofos presocráticos fueron el producto de lo que yo tenía en la cabeza, más la relectura de varios textos de los mismísimos presocráticos, la relectura de varias historias de la filosofía referidas a los presocráticos, y bueno, tomé apuntes, invertí un buen tiempo en preparar estos videos. Estos videos estaban en el canal 2009 CLEA, allí los colgué en 2017, ahora lo recuerdo perfectamente, en 2017 los colgué allí. El canal de YouTube 2009 CLEA fue cerrado y eliminado por YouTube, Google, y están en el disco duro, pero yo traté hace unos días, 10 días o algo así, yo conecté el disco duro mediante la conexión USB a este ordenador que tiene apenas 2 años conmigo. Por si acaso hay alguien que sepa de cosas técnicas, les voy a explicar. Mi anterior ordenador, bueno, yo he hecho videos en 3 ordenadores distintos, este es el tercero. Mi anterior ordenador, donde grabé los videos de filosofía, era un HP. El segundo modelo más simple de la Hewlett Packard, el segundo modelo más sencillo de HP del año 2011. O sea, de los portátiles HP del año 2011, el segundo más sencillo, menos complicado por cuestiones de dinero, el segundo más sencillo que vendían en España. Todavía está por ahí. Yo saqué los videos de ese portátil porque ya no podía usarlo porque estaba demasiado lleno el disco duro, y los metí en un disco duro. Un disco duro sin marca que me regaló una amiga, que lo compró en un lugar donde te los venden sin marca y mucho más baratos. Bueno, el otro día yo conecté mediante el cable USB ese disco duro a este ordenador y no lo reconoce. No lo reconoce. Mi pregunta es, aunque este ordenador tiene un solo conector USB, pero es 3.0, y bueno, se le puede colocar lo que en España le llaman un ladrón, o sea, convertir ese conector USB en varios, ¿no? ¿Por qué no reconoce el disco duro? Porque tengo entendido que en las conexiones USB, yo no soy informática, en las conexiones USB 3.0 la diferencia con el 2.0 o el 2.1 es la velocidad de transmisión, ¿no? Y bueno, si se conecta un 3.0 a un 2.0, como nos enseñaron en física, pues prima la velocidad más lenta, ¿no? Pero, dejando eso de lado, debería reconocer el disco duro, ¿no? Ahora, el ordenador HP viejo sí reconoce el disco duro, pero sucede otro problema. En el ordenador HP viejo, reconoce el disco duro, pero cuando quieres subir un video a YouTube de ese disco duro, te dice que el formato del video no lo reconoce YouTube, pero esos videos estuvieron en YouTube. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, en el HP no los reconoce, y de allí, además del disco duro del HP, salieron esos videos. Y no los reconoce el HP, no. El HP sí reconoce el disco duro porque es un 2.0 su conector, su USB,
pero no, YouTube no sube el video porque dice que no está en un formato aceptable para YouTube, pero esos videos estuvieron en YouTube. Y en este ordenador, que es un Lenovo con un procesador Core i7, prefería un i9, pero no me alcanzó el dinero. Bueno, en este ordenador no, en este Lenovo IdeaPad 3305, para quienes sepan de esto, no reconoce el disco duro externo. Ahora, ¿qué pasó con las hojas emborronadas, llenas de apuntes, con las que preparé el asunto del video? En primer lugar, no sé dónde están. Las pude haber tirado porque yo muchas veces, cuando hago apuntes hacia lo loco y ya los he utilizado, rompo las hojas y las tiro porque no tengo espacio para guardar nada que me sobre. O a lo mejor están por ahí, pero ni idea de dónde están. Y esos videos estaban muy bien hechos y los quisiera recuperar. Pero bueno, dejando esto de lado, este problema técnico que tengo, y es que de verdad que esos videos me tomaron un trabajón y yo ahora tengo muchas cosas que hacer. No. Y esos videos, cónchale, eran buenos. Pero, bueno, he pensado en ir, pero cuando tenga más dinero, que ahora no tengo, a un negocio que yo voy mucho a fotocopiar y hacer cosas de ese tipo, porque en volumen son muy baratas. Un negocio de la Xerox, que por cierto queda ahí en la redoma de San Bernardo, del metro de San Bernardo, con el disco duro, a ver si me pueden meter esos videos en una pendrive. Pero bueno, ojalá alguien que sepa de informática esté viendo este video. Bueno, señores, hoy voy a hacer una introducción a Platón. Pueden considerarlo como Platón para dummies. Para principiantes absolutamente, ¿no? Una introducción a Platón muy sencilla, que pueda entender cualquier persona que no tenga ningún conocimiento de filosofía. ¿Y por qué estoy empezando con Platón? Bueno, porque estoy dando clases sobre Platón. Y he tenido que prepararlas y aprovecho, ¿no? Es un video, digamos que el nivel del video es un nivel de segundo de bachillerato de ciencias sociales en España. O sea, es un video que le puede servir a un alumno de la asignatura filosofía del bachillerato español, específicamente del segundo año de bachillerato. Y es un nivel que le puede servir a cualquiera que presente los exámenes de selectividad, que ahora se llaman EBAU, que son los exámenes que se presentan en España para acceder a la universidad. Pues estos videos llevan ese nivel. Este video va a llevar un nivel que es el nivel que se pide para aprobar la selectividad, o mejor dicho, es el nivel necesario para aprobar la selectividad. Por supuesto que le voy a agregar algunos comentarios míos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España, cuando le hablan de Platón a un alumno en bachillerato, no le dicen, por cierto, esta idea la retomó Kant, o cualquier cosa así. No hacen ese tipo de interpolaciones o comentarios que yo soy incapaz de no hacerlos, porque ustedes saben que yo soy como soy, ¿no? Pero en todo caso, esto no es un video para filósofos graduados, aunque si lo quieren ver bien, este no es un video, es un video bastante sencillo. Aunque habrá que tener alguna idea de los términos que se usan en filosofía, pero bueno,
Ya ustedes me lo ponen en los comentarios. Ustedes saben que para mí la educación, ser educadora, ser profesora es una vocación. Y yo en Venezuela trabajé en muchísimas cosas, pero el 80% del tiempo trabajé como profesora universitaria. Sobre todo en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Metropolitana, pero también en las universidades que consideramos malas, como la Humboldt, la Vargas, el Nuevas Profesiones, el Antonio José de Sucre y también en la Universidad Santa María, la sede del Paraíso, que es la sede vieja, y la sede nueva. La sede nueva en Urbanización Miranda, ¿es que se llama eso? Ya no me acuerdo. Urbanización Miranda está de un lado y Terrazas del Ávila está del otro, ¿no? Bueno, y las dos sedes, la de sede de la Metropolitana y la sede nueva de la Santa María, están una frente a la otra, creo que divididas por la autopista. Y bueno, que unas universidades tan costosas, porque la Santa María Nueva, aunque no tiene un gran nivel académico, sí cuesta plata, ¿no? Que dos universidades tan costosas estén en un sitio de Caracas, donde hay tantos ranchos, favelas, para que me entiendan los españoles, miseria, ¿no? Es un poco contradictorio, ¿no? Haber plantado dos universidades privadas al lado de los ranchos, como diciéndole, esto no es para ustedes. Bueno, yo me acuerdo que dando clase en la Metropolitana de noche, en los posgrados que dan de noche, escuchábamos tiros y tiros todo el tiempo. Al principio yo me asusté y uno de los alumnos me dijo, no se preocupe, esos son en los ranchos, en los cerros, en las favelas, que se están cayendo a tiros entre ellos mismos, ¿no? Bueno, eso de dar clases de noche en una universidad que es la más cara del país, que es la Metropolitana, estar dando clase allí de noche en la universidad más cara del país y escuchar afuera un tiroteo todo el tiempo, todas las noches, deja mucho que pensar, ¿no? Nosotros allí aislados, en ese lugar súper protegido, privado, y afuera los ranchos cayéndose a plomo limpio, como decimos en Venezuela, ¿no? Bueno, imagínense, ya van casi 18 minutos y no he hablado de Platón. Bueno, Platón. Platón vivió en el siglo IV antes de Cristo y nació en Atenas. Platón fue discípulo de varios filósofos. Uno de ellos, Sócrates. Sócrates, no, ya hablaremos de Sócrates en otro video, pero esto es para introducir a Platón. Sócrates no dejó nada escrito, porque ¿cómo hacía filosofía Sócrates? Pues Sócrates se sentaba rodeado de gente, dialogaban y producían, por decirlo así, entre comillas, filosofía, es decir, sabiduría, es decir, conocimientos. Dialogaban, discutían y de allí salían conocimientos, pero Sócrates no dejó nada escrito. Al parecer, esos conocimientos o verdades, porque en filosofía la verdad es sinónimo de conocimiento, esas verdades que Sócrates descubría al aire libre, al parecer molestaron al poder de la época, porque a Sócrates por sus mítines, por decirlo así, por sus charlas, bueno, lo condenaron a muerte. Sócrates es condenado a muerte y en aquella época cuando condenaban a alguien a muerte le daban un vasito con veneno, en este caso la cicuta, y lo obligaban a tomarse el veneno. Total que Sócrates es condenado a muerte y toma la cicuta. Luego de la muerte de Sócrates, que no dejó nada escrito, lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón. Platón, su discípulo más aventajado,
y de origen aristocrático y de un origen tal vez espartano, de Esparta, Platón decide hacer viajes por donde se podía en aquella época. Hizo viajes por lo que hoy en día es Italia, Grecia, por supuesto, posiblemente lo que hoy en día es el Medio Oriente, norte de África. Él hizo unos viajes, los que pudo hacer. Y, por cierto, Platón no solamente fue filósofo, fue discípulo de Sócrates, sino de algún otro filósofo. Pero digamos que Sócrates es el más importante, el más preeminente. Platón hace sus viajes después de la muerte de Sócrates y al regresar a Atenas, Platón funda una academia. La primera academia de la historia del mundo. La primera academia de la historia. Y encima de la puerta de la academia había un cartel, un letrero que decía: no entre quien no sepa matemáticas. Y esto es muy importante porque esto revela el pensamiento de Platón. Por supuesto, podías no saber matemática y entrar, pero al entrar tenías que aprenderla, aprender matemáticas, y si no eras capaz de aprender matemáticas, fuera, no servías para la filosofía. En ese sentido yo sigo siendo platónica, ¿no? Desconfío mucho de todos esos filósofos malos en matemáticas. Muchísimo. Y desconfío en general de toda la gente que no entiende las matemáticas y además los considero peligrosos y peligrosas. El entendimiento de las matemáticas, para mí, estoy hablando de Concha Seijas, ¿no? Ser bueno en matemáticas, comprender las matemáticas, no importa cuán avanzadas o no sean, pero la habilidad para comprender las matemáticas, para mí, Concha Seijas y para muchos filósofos, esto lo veremos en el transcurso de los videos, si no me muero antes de coronavirus, que no me ha dado y no me han vacunado. Ya me dijeron que me toca AstraZeneca. Bueno, me haré algún vudú, alguna cosa de esas para protegerme. Bueno, entonces, yo pienso que todo aquel que lidia con las matemáticas y es bueno, que las comprende, es decir, que tiene intuición en el sentido matemático del término, yo pienso que esas personas tenemos digamos, una porción de bondad mayor que las personas que no son capaces de entender las matemáticas. O sea, yo relaciono la maldad con la carencia de entendimiento de las matemáticas y relaciono la bondad con la aptitud para entender las matemáticas. Ahora ustedes me dirán, ¿y si alguien no pudo ir al colegio y no sabe nada de matemáticas? Es que yo no les estoy diciendo que haya que saber topología o ecuaciones a resolver, que tengan que saber resolver ecuaciones diferenciales o integrales triples, ¿no? No me refiero a eso, sino a la capacidad de entenderlo, aunque no hayas estudiado nunca matemáticas. Entonces, Platón coloca ese letrero, no sé si porque él también creía que la bondad, y la bondad entendida como sinceridad y como ética. No la bondad entendida como que yo voy por ahí regalando dinero a los mendigos, no. La bondad entendida como una moral, o sea, la bondad entendida como algo que te dota de una moral y una ética superior, de una moral y una ética que está por encima del rebaño, como lo llamaba Nietzsche. Nietzsche llamaba a las masas el rebaño, ¿no? Entonces creo que estamos dotados de una bondad
en la acepción de moral, de ética, que trasciende al rebaño y que está por encima del rebaño. Y, hablando un momento de Nietzsche, yo creo que el Übermensch de Nietzsche posee esa moral que no quiero llamar superior. En realidad es una moral ni superior ni inferior, es una moral que trasciende la moral del rebaño, que está por encima de la moral del rebaño y que observa con terror, que observa aterrorizada las cosas que hace el rebaño. Bueno, en todo caso, el letrero de no entre quien no sepa matemáticas se refiere a la razón. Platón estaba convencido de que el conocimiento solamente se podía obtener a través de la razón y no a través de los sentidos. Bueno, regresa a Atenas, funda la academia, pone el cartelito y comienza a hacer filosofía. Entonces, esto es un brief y es para dummies, como dicen, ¿no? Para Platón existen las realidades universales, por un lado, y por otro lado los objetos sensibles. ¿Cuáles son los objetos sensibles? Bueno, aquellos que apreciamos a través de los sentidos. Un perro es un objeto sensible, lo vemos con la vista, ¿no? Y lo escuchamos ladrar. El vino es un objeto sensible, lo reconocemos por el gusto y también lo olemos, ¿no? Una manzana roja, pues la reconocemos porque, entre otras cosas, por la forma y porque es roja, a través de la vista, ¿no? Una superficie rugosa la reconocemos porque pasamos la mano y eso nos indica que es rugosa. Estos son estos objetos que reconocemos por los sentidos no son realidades universales para Platón. Y en realidad no lo son en términos absolutos, ¿no? En esto yo creo que la historia de la filosofía le ha dado la razón a Platón siempre, ¿no? Refutar esta idea de Platón sería ridículo, ¿no? Por eso Platón es quizá el filósofo más relevante en toda la historia de la filosofía. Tocó todos los temas, construyó un sistema. Fue el primer filósofo sistémico. ¿Qué es un filósofo sistémico? Aquel que construye un sistema de filosofía. ¿En qué consiste un sistema? Un sistema consiste en ocuparse de todo aquello que compete al hombre, ¿no? O que compete al ser. Ya hablaremos del ser más adelante. ¿Y qué son todas esas cosas? Pues el universo, el origen del universo, ¿no? El hombre es uno de los grandes temas de la filosofía, ¿no? Que ha sido el tema del que más sobre el que más se ha investigado en la filosofía contemporánea y actualmente, ¿no? Actualmente, ¿dónde estamos? En la postmodernidad. Entonces, los grandes temas de la filosofía, el universo, el hombre, la ciencia, la moral, la ética, la política, etc. Entonces, Platón toca todos los temas, todos ellos. Cumple la primera condición para ser un filósofo sistémico. Pero hay otra condición y es que en todos estos temas de un solo filósofo no se contradigan entre sí, o sea, que no haya algo en la política de Platón que contradiga la ética de Platón. O sea, tiene que ser un sistema y los elementos tienen que estar relacionados y no pueden contradecirse entre ellos. Esto también lo cumple la filosofía de Platón. Por lo tanto, Platón es el primer filósofo sistémico. Toca todos los grandes temas de la filosofía, todas las grandes preguntas de la filosofía, que son las preguntas que se hacen los niños pequeños. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿De dónde salí? ¿Para qué vivo? ¿Qué tengo que hacer en esta vida? ¿Por qué estoy aquí? Entonces,
El sistema de Platón contesta esas preguntas, toca todos los grandes temas, el hombre, la religión, la ética, etcétera, la ciencia, muy importante, la física, la medicina, la política, y además no se contradice entre sí. Entre todos estos temas no se contradicen. Entonces estamos ante el primer filósofo sistémico de la historia. Entonces, los objetos sensibles, como yo hablaba antes, el perro, la manzana, ¿no? La superficie rugosa, son objetos sensibles. ¿Cómo accedemos a ellos? Por los sentidos. Dado que accedemos a ellos por los sentidos, para Platón no son conocimientos. No son conocimientos. Para Platón son objetos concretos. Objetos concretos de los que sabemos, pero entre comillas, no el saber de Platón. Objetos concretos de los que sabemos algo por los sentidos. Sabemos de la manzana, sabemos el color, el tacto, el olor, todo eso por los sentidos. Pero sigue siendo un objeto concreto, no es un universal. Porque llegamos a él a través de los sentidos y no de la razón. Y para Platón, ahora, identificar los objetos sensibles, que de ahora en adelante vamos a llamar concretos, y concretos como oposición a universales. Concreto en Platón es opuesto a universal. Entonces, los sentidos solo nos permiten conocer objetos concretos, pero ¿qué le interesa a la filosofía? Es decir, al conocimiento, a la sabiduría. Le interesan los saberes universales, cosas que sean ciertas en cualquier parte y en cualquier tiempo, y en cualquier latitud, longitud, cosas universales. Entonces, ¿cómo accedemos a lo que Platón llama realidades universales? A través de lo que Platón llama ideas. Ojo, no es el concepto de idea que ustedes encuentran en un diccionario, no. Son las ideas, el concepto de ideas de Platón. Entonces, para Platón, si bien los sentidos nos llevan a las cosas concretas que no son universales, el conocimiento universal lo obtenemos a través de las ideas. Ideas en la acepción platónica, ¿no? Entonces, Platón construye la teoría de las ideas que nos va a proveer de los conocimientos universales. Esto es un poco difícil de entender, ¿no? Todavía hoy en día, por ejemplo, se pregunta a la gente si existe un universal del hombre, porque ¿qué es lo que conocemos del hombre? Hombres concretos. Platón mismo, es un hombre concreto al que llegamos a través de los sentidos, no a través de la razón. Todos somos Homo sapiens concretos, pero hay un universal del hombre. Esa es una gran pregunta y el mundo, actualmente, siglo XXI, el mundo filosófico sigue dividido en dos. Unos dicen que sí hay un universal del hombre y otros dicen que no. Algunos dicen, y entre ellos me encuentro yo, que hay un universal del hombre, pero que representa a cierto porcentaje de los hombres. Cuando digo hombres me refiero a hombres o mujeres, ¿no? Hay un universal del hombre que representa a cierto porcentaje de los hombres, un porcentaje mínimo. Y el otro, el resto de los hombres, el rebaño, según Nietzsche, no tiene universal. Y de esta forma le hacemos un favor al hombre, ¿no? Porque para mí ese hombre universal, que no existe porque es una idea, pero que contiene a todos los demás hombres particulares o concretos, ese hombre universal no puede estar compuesto de cosas como el odio, pasiones irrefrenables, la mentira. El universal del hombre no puede contener estas cosas. El universal del hombre contiene a pocos hombres. Pero bueno, dejemos esta cuestión por ahora.
Entonces, una de las cosas más importantes que hace Platón es la teoría de las ideas, que nos llevan al conocimiento verdadero, el conocimiento universal, que tú no lo ves, ni lo tocas, ni lo hueles, ni lo sientes. ¿Ok? Hay un universal de perro. Ahora, Platón dice, ¿no? Como es tan difícil encontrar universales, vámonos a las matemáticas, pero vámonos a la geometría y al triángulo. El triángulo es el objeto geométrico que más utilizan o han utilizado los filósofos. Tú puedes dibujar un triángulo. Es un triángulo concreto, no es un triángulo, no es el universal de triángulo. Es un triángulo concreto y no es perfecto. Bueno, entonces tú dices, bueno, agarro un programa informático y mando a imprimir uno y me sale perfecto. Es perfecto a los ojos del hombre. Pero si tú a eso le metes un supermicroscopio electrónico, está choreto, ¿no? Entonces, nunca, nunca, aunque lo creamos así, vamos a poder dibujar el triángulo perfecto. Pero ¿existe el triángulo perfecto? Sí. Hay un universal de triángulo perfecto. Está en nuestra cabeza. Que nunca lo podamos dibujar, y además dibujarlo ya lo destruye, porque el triángulo no tiene líneas. Ya al trazar una línea estamos cargándonos el universal del triángulo. Entonces el triángulo existe en nuestras mentes, el triángulo universal, y cualquier triángulo que dibujemos es imperfecto, es un triángulo concreto, pero el universal del triángulo existe. De hecho, podemos imaginarlo sin los sentidos. Y podemos imaginar también un rombo, un hexágono. Todo eso lo podemos imaginar. Nunca lo podemos plasmar perfecto, pero imaginarlo sí. Entonces, todos los triángulos que hayan visto o que verán en su vida son concretos, percibidos por los sentidos, pero hay un universal de triángulo, es decir, hay una idea de triángulo. Ahora, para que exista un triángulo en concreto, y es que el ejemplo del triángulo es el más usado para estas explicaciones, para que exista un triángulo concreto, ese triángulo concreto que tú acabas de dibujar tiene que participar de una parte del universal de triángulos. Es decir, el universal de triángulo es 100%, es 100% triángulo, por decirlo así. Pongan muchas comillas, ¿no? Ahora, el triángulo que tú dibujas tiene que tener alguna participación, es decir, algún porcentaje, por decirlo así de manera vulgar, para que se entienda, el triángulo que tú dibujas y que es imperfecto, que es concreto, tiene que tener algún porcentaje que tenga que ver con el triángulo universal que está en tu mente, o no es triángulo. Entonces, de allí Platón generaliza y dice, toda cosa concreta participa de alguna forma de su universal. Es decir, una manzana en concreto de alguna forma participa del universal de manzana. Un ser humano en concreto de alguna forma participa del universal de ser humano, ¿no? Y esto es lo que hace posible la existencia de las cosas concretas. Las cosas concretas, ya lo dije, las apreciamos a través de los sentidos. Lo difícil es llegar a las verdades universales. Entonces, la teoría de las ideas es uno de los puntos más importantes en Platón. Yo diría que el más importante, porque se refiere al conocimiento propiamente dicho. Luego está el ser humano, el hombre. Por cierto que Platón fue el primer feminista. En su obra, a cada rato, acota, y las mujeres también, y las mujeres también. Así que feministas, alégrense, porque Platón fue fue el primer filósofo feminista. Y en general los filósofos no son feministas, ni siquiera los que todavía están vivos. O sea, los famosos que todavía están vivos, los grandes que todavía están vivos. El filósofo generalmente no es feminista, si no pregúntenselo a Nietzsche, ¿no? Pero Platón lo era.
El ser humano, para Platón, es un problema porque participa de un dualismo que él llama dualismo antropológico. Tiene cuerpo, por un lado, y tiene alma. Cuerpo y alma. Este es el segundo punto importante en Platón. El ser humano tiene, el hombre tiene cuerpo y alma. Del cuerpo, bueno, no hay mucho que decir, ¿no? El cuerpo lo obtenemos cuando estamos en el vientre materno y cuando nacemos, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene el alma? Para Platón, el alma es eterna, hacia adelante y hacia atrás. El alma preexiste al cuerpo. La persona nace y por ahí hay un alma volando. Con esto se han hecho muchos chistes, ¿no? Porque Platón no especifica qué está haciendo el alma, si hay almas sueltas o no las hay, si hay más cuerpos que almas. Pero bueno, la persona nace y por allí hay un alma solitaria que no tiene cuerpo volando y viene el cuerpo y la atrapa. No es el alma la que busca el cuerpo, es el cuerpo la que la atrapa. Atrapa a esa alma inmortal que andaba sola y descuidada por allí, porque sin alma no puede vivir. Entonces el cuerpo llega a este mundo y tiene que atrapar un alma, y siempre la atrapa, porque todo ser humano tiene cuerpo y alma. El alma preexiste al cuerpo. Platón no deja claro si el alma existe cuando somos fetos en el vientre materno. Perdón, Platón no deja claro si el cuerpo se apodera de un alma cuando estamos en el útero materno o en el momento de nacer. No lo deja claro. Entonces, el alma preexiste al cuerpo, viene el cuerpo y la atrapa, ¿no? Y cuando el cuerpo muere, el alma se va del cuerpo y vuelve a ser libre hasta que otro cuerpo la atrape, ¿no? Y bueno, este es el dualismo antropológico de Platón y volveremos sobre ese tema, cuerpo y alma. Es muy célebre la frase de Platón que dice que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Y realmente lo es. Luego, el tercer gran tema del que se ocupa Platón, y que él lo llama justicia, yo lo llamaría política, es la ciudad-estado. Porque en aquel momento no existían los países, sino las ciudades-estado. Platón se plantea cómo debe ser la ciudad-estado para que haya justicia. Y justicia, por supuesto, es una idea también, ¿no? La justicia que puede haber en la ciudad-estado es la justicia concreta, ¿no? Que participa de algún modo de la justicia, de la idea de justicia universal. Ya dijimos que era un filósofo sistémico, ¿no? Bueno, el proceso cognitivo, como ustedes saben, el proceso cognitivo es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos. El proceso cognitivo, y estoy enfatizando algo que ya dije, pero con otras palabras, no puede partir de las cosas sensibles. En Platón, los sentidos no nos proporcionan conocimientos. O sea, para los que van a hacer exámenes de admisión a la universidad, recuerden que para Platón, los sentidos jamás nos pueden proporcionar conocimientos. El proceso cognitivo no se hace a través de los sentidos. En la naturaleza, y esto ya lo dije, solo hay cosas concretas, no universales. Y esto también tiene que quedar muy claro en Platón. El conocimiento científico, dice Platón, debe tener tres características. Debe ser objetivo, necesario y universal. De nuevo, ¿no? El conocimiento científico, objetivo, necesario y universal. Por supuesto, esto es lo contrario de lo que siglos después dirá Hume, que quizás es el rey de la filosofía
el rey de los filósofos que piensan que los conocimientos vienen todos de los sentidos, es decir, de aplicar el método científico. ¿Cuál es el método científico? Repetir un experimento n veces, es decir, todas las veces posibles, y fijarse en el resultado. Si el resultado es el mismo siempre, consideramos que ese conocimiento es universal. Eso dice Hume, y lo utilizamos hoy en día, pero Platón descarta eso. Platón lo descarta, lo tacha, ¿no? Pero Hume en cierta forma, para mí es un filósofo menor, porque tú puedes hacer experimentos en física, en química, pero no en todas las ramas de la física, y no los puedes hacer en matemáticas, ¿no? Entonces las matemáticas son cuestión de la razón, ahí no están los sentidos, ¿no? Y bueno, en todo caso Hume es un filósofo menor, ¿no? Pero digamos que él como que se propuso decirle a Platón, todo lo que tú digas, yo digo lo contrario, ¿no? Pero estamos con Platón. Y recuerden una vez más, los sentidos no nos proporcionan ningún conocimiento para Platón. Luego, ok, las ideas, que son las realidades verdaderas, es decir, universales, las ideas, repito que para Platón son las ideas verdaderas, las realidades universales. Las ideas no son sinónimo de conceptos. Esto hay que tenerlo muy presente. Jamás digan los conceptos de Platón, porque es que le ponen 0 en el examen. Ideas no es sinónimo de concepto. Ideas es un término que para Platón significa algo que no está en el diccionario de la Real Academia. Bueno, lo vamos a reiterar una vez más. ¿En qué hay en la realidad? Hay los objetos sensibles, la manzana, el perro, la superficie rugosa, y los percibimos a través de los sentidos. Y hay las realidades absolutas de las ideas, como las llama Platón, que solamente pueden ser percibidas por la razón. Y él para probar esto, utiliza números y figuras geométricas, como yo utilicé hace un momento el triángulo, ¿no? Bueno, tenemos que hablar del mito de la caverna, ¿no? Hablar del mito de la caverna sin tener un pizarrón virtual, aunque lo tengo, pero no lo voy a usar en estos videos. Bueno, a mí el mito de la caverna no me emociona mucho, pero bueno, está en el libro de La República de Platón, que es un libro político, pero está el mito de la caverna allí. Lo voy a tratar de explicar. Hay una caverna llena de prisioneros. Este es el mito de la caverna de Platón. Hay una caverna oscura, llena de prisioneros. Estos prisioneros no se pueden mover porque están encadenados. No tienen movilidad. Y al fondo de la caverna hay una pared, la pared de la caverna. Del otro lado, o sea, en el lugar opuesto a la pared de la caverna, hay una especie de muro. Y detrás de ese muro está una calle. Está la calle, el mundo. Ahora, por esa calle transitan personas, coches de caballos, qué sé yo. Por allí, por esa calle, pasan cosas, ¿no? O sea, transitan cosas. Ahora, los prisioneros no se pueden mover y en esa calle hay una hoguera. Hay una hoguera que es el foco de la luz. Claro, hoy en día Platón pudo haber dicho hay un reflector, hay una linterna, pero en aquella época la única forma de siglo IV antes de Cristo de llevar luz a alguna parte era una hoguera. Bueno, en esa calle hay una hoguera. Debido a que hay una hoguera, esta hoguera se refleja en la pared interna de la caverna, ¿no? Ahora, debido a que la caverna está cerrada por un muro, en esta pared interna y gracias a la luz de la hoguera
Los presos ven reflejado la parte superior de lo que transita por la calle, solo la parte superior. Ahora, si pasa una señora con un sombrero con la forma de un perro, ¿qué verán reflejado en la pared de la caverna los prisioneros? Verán un perro, la sombra de un perro, no verán a la mujer, porque hay un muro que no permite que vean la parte inferior de lo que transcurre por la calle, ¿no? Además lo ven reflejado en la pared del fondo gracias a la hoguera, ¿no? Entonces, este es el mito de la caverna. ¿Qué quiere decir Platón con esto? Bueno, la pared del fondo de la caverna, ¿cómo la perciben los prisioneros? A través de los sentidos, ¿no? ¿Y qué tipo de información da la pared que está al fondo de la caverna? Información falsa. Porque muestra un perro y no una mujer con un sombrero que lleva un perro dibujado o esculpido. O sea, ellos ven un perro y no la mujer. Entonces, Platón dice que esa pared al fondo de la caverna representa esa verdad distorsionada, falsa, que nos llega a través de los sentidos, porque ¿a través de qué perciben la pared de la caverna los prisioneros? Pues a través de la vista y en todo caso de los sentidos. Entonces, la pared al fondo de la caverna muestra verdades inciertas, muestra mentiras, ¿no? La única forma de ver la verdad es salir de la cueva, liberarse de las cadenas, salir de la cueva y ver el mundo real en sí mismo, ¿no? Pero no lo pueden hacer porque están prisioneros. ¿Qué representan los prisioneros dentro de la caverna? Representan la ignorancia con la que nacemos. ¿Y qué representa la hoguera? Pues la luz del entendimiento, la razón. Pero la razón, en este caso la hoguera, esta que permite que vean cosas al fondo de la caverna, en la pared, esta hoguera, esta luz, que es la razón, se mezcla con los sentidos y muestra entonces una realidad falsa, una realidad deformada. Con esto lo que quiere decir Platón es que hay que acudir a la verdad verdadera sin que participen los sentidos, porque la desfiguran. Y ese es el mito de la caverna. Vamos a hablar rápidamente, y después hago un video número 2 para que no se aburran, hay dos palabras griegas que no hay que olvidar: doxa y episteme. La doxa son las opiniones, y episteme, de ahí viene epistemología, es el conocimiento verdadero, universal. Entonces la doxa, las opiniones, son lo concreto para Platón, y el episteme, lo universal. A la doxa llegamos a través de los sentidos, al episteme a través de la razón. Por lo tanto, la doxa, la opinión, no vale nada, porque no es universal, no es cierta. Y yo acoto que vivimos en un mundo lleno de doxa, y ese es un problema muy grande, ¿no? Hace falta más Platones, porque vivimos en un mundo lleno de opiniones que se hacen pasar por ciertas, ¿no? Pero bueno, no iba a hacer un comentario político, pero no. Entonces, doxa, episteme, ojo. Luego, ¿qué método usa Platón para llegar a la verdad? La dialéctica. Dialéctica viene de diálogo para Platón. Tomar un tema y dialogar, y volver a dialogar, y yo te lanzo la pelota a ti y tú me la lanzas a mí. Ese proceso de diálogo para Platón, la dialéctica constituye la forma de llegar a las verdades universales.
esto lo toma de Sócrates y él lo personaliza, ¿no? Por eso todos los libros de Platón son diálogos. Todos los libros de Platón son diálogos y y todos esos personajes que él tiene en los libros existieron. Y uno de esos personajes es Sócrates. Él pone muchas cosas, Platón pone muchas cosas en boca de Sócrates. Y por eso a ese Sócrates, personaje de los diálogos de Platón, lo llamamos el Sócrates platónico. Y hay que diferenciarlo del Sócrates real, porque nadie nos asegura que Sócrates dijo eso que Platón dice que dijo. Es cierto que fue su discípulo, pero Platón pudo muy bien haber falseado o cambiado las cosas que decía Sócrates, ¿no? Entonces está Sócrates que se tomó la cicuta y se murió, y está el Sócrates platónico, que es un personaje de los diálogos de Platón. Entonces, la dialéctica, proceso con el que se logra el acceso al mundo inteligible de las ideas. Otra palabrita que hay que dominar si les interesa la filosofía. Mundo inteligible. ¿Cuál es el mundo inteligible? El contrario al mundo de los sentidos. El mundo inteligible es aquel mundo que se refiere a los conceptos universales, que solamente podemos acceder a ellos a través de la razón. Las matemáticas pertenecen al mundo ininteligible. El mundo ininteligible es el mundo de la razón. Luego, la pregunta filosófica por excelencia es, ¿qué es el ser? La pregunta por el ser, que comienza con un filósofo presocrático, el más importante de todos, llamado Parménides, la pregunta por el ser es la gran pregunta que se hace la humanidad. Y para Platón, el ser son las ideas. El ser del ser humano, valga la redundancia, del Homo sapiens, es la idea universal de Homo sapiens. El ser de una manzana es el concepto universal, concepto no, que Sócrates no quiere esa palabra, Platón, perdón. El ser de una manzana es la idea universal de manzana. Entonces, Platón dice, bueno, para construir el conocimiento, para empezar por algún lado, ¿por dónde empezamos? Y él dice, vamos a empezar por lo más importante, por la idea más importante, que él llama idea suprema. ¿Y cuál es la idea más importante para Platón? El bien. Estas ideas, por cierto, cuando las escriban, refiriéndose a Platón, todas en mayúscula. El bien viene en mayúscula. La idea suprema, la idea más importante, el conocimiento universal más importante es aquel que se refiere al bien. Platón considera que el bien es la idea suprema. Si pensamos en un triángulo, el bien está en el vértice. La idea suprema, la superioridad, es el bien. Y para Platón, todos aquellos que tenemos algo de bien, participamos de la idea del bien, participamos. Nadie tiene el 100% encima de la idea del bien, porque somos personas concretas. Pero el que es bueno, de alguna forma, en algún porcentaje, y no usen la palabra porcentaje en ningún examen, esto lo digo para explicar, ¿no? Como recurso pedagógico, si somos buenos si tenemos algo de bondad, es porque participamos de la idea universal del bien, pero no en un 100%, por supuesto. Y así con todo. El perro participa de la idea universal de perro, etcétera, ¿no? Las ideas pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser frutas, pueden ser también el bien, la belleza, la moral. Todo lo concreto tiene un porcentaje de su idea. Ya les dije que el porcentaje no es una palabra que se usa en filosofía, se usa como recurso pedagógico. Bueno, yo creo que lo dejo hasta aquí para grabar el número 2. Y
que no se les haga tan largo, ¿no? Bueno, voy a subir este video. Buenas noches, buenas madrugadas, 2:24, Madrid, 11 de mayo. 2021. Sin vacunar, pero sin coronavirus.